Muy buenos días, tardes, noches a todas y todos. Mi nombre es Hermógenes Suárez y en nombre de Sigma quiero darles la más cordial bienvenida al evento del día de hoy, cuyo título es A 500 años de la primera circunnavegación del mundo por Magallanes y Elcano, la geodesia durante el Renacimiento. Este webinar será presentado por el ingeniero José Napoleón Hernández, y queremos agradecerles a todos por acompañarnos en esta oportunidad. Antes de comenzar, quería por acá, dar algunas novedades. Antes de iniciar este webinar, quiero aprovechar para compartir algunas noticias de interés para la comunidad de Sigma. Nos complace informar que Sigma ha sido reconocida y acreditada por el Centro de Ingenieros, Arquitectos y Afines del Estado Zulia, CIDES, institución que representa al Colegio de Ingenieros de Venezuela, o CIB, en el Estado Zulia. Además, Sigma ha sido incorporada como miembro observador ante el Comité Ejecutivo de CIRGAS, y esta alianza nos permitirá colaborar directamente con CIRGAS y además acercar a nuestros miembros de Sigma a este gran proyecto continental como lo es CIRGAS. En tal sentido, el ingeniero José Napoleón Hernández y este servidor seremos los representantes de Sigma ante CIRGAS. Finalmente, el día de hoy tendremos a dos invitados de lujo. Ambos son ampliamente conocidos tanto en Venezuela como a nivel internacional por sus grandes aportes a la geodesia y a la cartografía de nuestra región, especialmente en Venezuela. Para mí es un honor compartir este pedacito de espacio-tiempo con dos referentes a quienes admiro y haciendo, metafóricamente hablando, considero dos vértices o puntos fundamentales de la geodesia venezolana. Me refiero al ingeniero José Napoleón Hernández y al doctor ingeniero Melvin Hoyer, profesor Melvin Hoyer. A ambos, muchísimas gracias por brindarnos esta tarde este tema y bienvenidos a esta sesión. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor doctor ingeniero Melvin Hoyer. Gracias. Adelante, profesor. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Okay. Gracias, Hermógenes, por la presentación y gracias a Sigma por invitarme a ser el moderador de esta actividad. Saludos a todas las personas que están conectadas. Esperamos y estamos seguros que van a disfrutar mucho de esta actividad. Hoy es 24 de julio. Es un día muy importante para nosotros los venezolanos, puesto que en 1783 nació nuestro referente nacional, Simón Bolívar. Sin embargo, el tema de hoy se va unos años, unos siglos más atrás. Quiero decir que hay personas que se convierten en instituciones por su quehacer, por su actividad diaria y profesional, y uno de esos casos es el ingeniero José Napoleón Hernández. Napoleón es una institución, tal como lo dijo el ingeniero Hermógenes, en Venezuela, un referente, ya que decir su nombre era sinónimo del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, y decir Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar en geodesia era decir el nombre de Napoleón Hernández. Napoleón tiene una amplia trayectoria. Podemos comenzar diciendo que es ingeniero geodesta egresado de la Universidad del Zulia. Tiene una especialización en geomática por la Universidad Central de Venezuela. Ha sido investigador invitado de la Universidad Simón Bolívar y por un tiempo se desempeñó como profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y además profesor invitado del posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Napoleón es además miembro fundador de CIRGAS, donde fue su representante por casi 30 años, por más de 20 años, y actualmente, como lo dijo el ingeniero Hermógenes, es representante de Sigma ante el comité de CIRGAS.
También es representante nacional ante la Subcomisión de Geodesia para los Países en Vías de Desarrollo y la Asociación Internacional de Geodesia. De su actividad profesional podemos decir que se desarrolló en el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, como ya lo mencioné antes, durante 30 años aproximadamente, de donde es profesional jubilado, donde llevó a cabo importantes actividades como la modernización del marco de referencia geodésico con el establecimiento de la red geocéntrica venezolana RECVEN y de la red de estaciones de monitoreo satelital GNSS REMOS. Actualmente, Napoleón labora en la empresa Ingeniería Civil y Geodesia, INCIGE SAS, en Bogotá, en Colombia. No le quiero quitar protagonismo a Napoleón, pero quisiera comentar algo. Estoy seguro que cuando la gente de Sigma me invitó para ser moderador de esta actividad, desconocía los estrechos vínculos profesionales y de amistad que he compartido durante muchos años con Napoleón. Napoleón no solamente fue mi alumno, aunque se vea más viejito que yo, sino que también fue mi tesista en su especialización de geomática en la Universidad Central de Venezuela. Yo tuve el honor de coordinar el trabajo que fue la tesis sobre REMOS, sobre la red permanente en Venezuela. Y bueno, y fuimos juntos a la primera reunión de CIRGA en 1993 en la Asunción, y desde allí fuimos prácticamente los representantes nacionales, como ya lo leí en su hoja de vida, los representantes por Venezuela, y tuvimos la oportunidad de viajar mucho y compartir muchos viajes de las actividades de CIRGA. Pero aparte de eso, compartimos varios proyectos emblemáticos en Venezuela, él desde el Instituto Geográfico de Venezuela y yo desde la Universidad del Zulia, como el cálculo de los parámetros de transformación oficiales para Venezuela, el primer modelo geoidal de Venezuela, del cual somos coautores, por cierto, junto con el ingeniero Hermógenes, y otros grandes proyectos del modelo geoidal, los parámetros, la red de RECVEN, etc. Bueno, para mí entonces, por lo tanto, de verdad cuando me propusieron ser moderador de esta actividad, es un gusto, un placer y un honor compartir aquí con Napoleón, con un gran amigo, donde el destino a ambos nos trajo aquí hasta Bogotá y estamos compartiendo ahorita nuestro destino como migrantes aquí en este país. Quisiera ya antes de cederle la palabra, recordarle a los asistentes que sus comentarios o preguntas las pueden depositar en la sección de preguntas y se realizarán al terminar la presentación en el orden que se reciba. Sin más preámbulo, entonces, dejo a ustedes con el tema a 500 años de la primera circunnavegación del mundo por Magallanes y Elcano, la geodesia durante el Renacimiento, al ingeniero José Napoleón Hernández. Adelante. Okay. Gracias, profesor. Gracias por esa excelente presentación y para mí realmente es un placer tenerlo como presentador. También quisiera agradecerle a todos ustedes su participación en esta conferencia, considerando así también como a Sigma por permitir los espacios y tener la oportunidad de hablarles sobre un tema que se debate entre lo histórico y lo geodésico. Asimismo, pues a toda la audiencia, a todos ustedes por esa excelente motivación que han tenido para estar aquí con nosotros. Y bueno, me corresponde entonces hablarles sobre un tema que es la primera circunnavegación del mundo, del cual se están cumpliendo 500 años. Y en este sentido, podemos decir que acerca del viaje de Magallanes y Elcano, pues se ha escrito, se ha publicado, se ha investigado, se ha desarrollado en diferentes, digamos, materias de la ciencia, que van desde la hidrografía, la astronomía, la meteorología, biología, llegando hasta la antropología, lingüística, hasta la literatura. Un tema muy amplio que llega hasta la literatura. Y para eso es bueno recordar que el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en su discurso de incorporación ante la Academia Sueca, pues parte de ese discurso se basó en las narraciones y comentarios
de Antonio Pigafetta. ¿Quién fue Antonio Pigafetta? Antonio Pigafetta fue, vamos a llamar así, el cronista oficial de la expedición de Magallanes y Elcano. Así pues, en esta tarde pues no le hablaré de un tema acostumbrado que se habla siempre encima en sus presentaciones, y que es presentar lo más avanzado, lo más desarrollado, lo último y lo más... No hablaremos nada de eso, ni de técnicas geodésicas espaciales avanzadas, ni de BLBI, ni de láser a satélite, ni láser a la luna, ni de INSAR, ni de modernos sistemas geodésicos de referencia. No, vamos a voltear la vista hasta hace 500 años. Hasta hace 500 años, entonces, para ver el desarrollo de las ciencias y artes en esa época. Así, entonces veremos el viaje de Magallanes, lo enfocaremos principalmente hacia la conexión de este viaje con la geodesia, sus impactos. ¿Y por qué el Renacimiento? El Renacimiento porque es en esa época del despertar, del devenir, que es una etapa entre la conexión del, digamos, del oscurantismo de la Edad Media con la modernidad, con la época moderna. Y nos vamos a referir exclusivamente a la cultura occidental, solamente a la cultura occidental. Y vamos a tener a lo largo de toda la conferencia dos palabras siempre presentes, que van a ser forma y tamaño de la Tierra. Y siempre que hablo sobre esto, generalmente recuerdo que estamos en el cuatrienio 2019-2022. Y es una etapa, vamos a llamarlo así, muy importante para la geodesia mundial. Por un lado, en esta fecha se están conmemorando los 500 años del viaje de circunnavegación de Magallanes y Elcano, tema de esta conferencia, pero así también se están cumpliendo 250 años del natalicio de Humboldt, Alexander von Humboldt, un alemán de nacimiento alemán, pero un erudito, un científico universal, sobre todo para los países acá de América, para Venezuela. Recordemos que fue el primero que hizo unas mediciones astronómicas allá en las costas de Cumaná, luego recorrió todo, parte de Colombia, parte de Ecuador, Perú, México, Cuba y hasta Estados Unidos. Entonces es muy importante esta fecha de 2019. Así también se están conmemorando los 100 años de la creación de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, que es una institución soportada por varias asociaciones, donde una de ellas es la Asociación Internacional de Geodesia. También en el 2019 se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la Luna. ¿Y cómo esto tiene una vinculación con geodesia? Cuando Apolo 11 llegó a la Luna, colocó sobre la superficie lunar un conjunto de reflectores. Y esos reflectores fue cuando se iniciaron las mediciones láser a la Luna. Y de todos los... ¿para qué sirve las mediciones láser? Sirve para en geodesia, para las mediciones del polo, movimientos circulares de la Tierra, o cálculo de órbitas, entre otras. Y de todos los experimentos que comenzaron en 1969, el único experimento que aún sigue vigente es el de LLR, o mediciones láser a la Luna. Todavía sigue vigente. Bueno, vamos entonces a ubicarnos en la línea de tiempo. Como geodesistas, pues estamos acostumbrados siempre a trabajar con series de tiempo, pero vamos a ubicarnos acá en el contexto histórico-geográfico. Como les comenté, se desarrolla entonces esta ponencia sobre lo que ha ocurrido durante el Renacimiento, que abarca desde el siglo XV y el siglo XVI. Y en este lapso vamos a tener dos fechas muy, muy importantes. Una va a ser el año 1453. En el año 1453 es el año cuando, o sea, es la fecha de la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Qué efecto trae esto? ¿Cómo se vincula esto con geodesia? Se vincula de manera que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, es bloqueada toda la ruta hacia China, India. Es decir, que la ruta de la seda
y la ruta de las especerías hacia el sudeste asiático queda bloqueada. Y lógicamente esto permite un desarrollo obligatoriamente desde el punto de vista de la navegación y desde el punto de vista del posicionamiento. Además de ello, tenemos la fecha de 1492, que es la fecha de la llegada de Colón a América. Esto tiene un concepto muy importante que lo vamos a ver luego. Y el año 1519 a 1522, que es entre este lapso es cuando se desarrolla el viaje de circunnavegación de Magallanes y Elcano. Continuando, ¿qué es lo que es el Renacimiento? Pues el Renacimiento no es más que un movimiento cultural, artístico que surgió en Italia y se extendió por toda Europa. Y cuando decimos Renacimiento, pues automáticamente viene a nuestra mente, pues, Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, Miguel Ángel, viene Venecia, Florencia, la Capilla Sixtina, y ese movimiento pues hizo eco en diferentes artes, como la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, filosofía, entre otros. Pero en geodesia, ¿qué sucedió? Vamos a comenzar entonces con la parte de definir de manera muy breve, porque para que ustedes tengan, los que no son del área, tengan ese concepto muy claro que es muy importante. La geodesia es la disciplina que se ocupa de la medición y representación en su estructura geométrica, en su estructura física y sus variaciones temporales y de otros cuerpos celestes. Es decir, que se encarga, entre otras, de la forma y tamaño. Hay una definición o parecida a una definición que hace el profesor Dr. Hermann Dreves de Alemania, que dice que la geodesia se convirtió en la ciencia de la medición del cambio global. Y geodesia tiene una vinculación estrecha con otras ciencias, recordando siempre que geodesia pues hace uso de las herramientas de matemáticas, de física y de las ciencias de la computación para plantear su estructura, sus métodos, procedimientos, y se vincula con un grupo de ciencias como la oceanografía, las ciencias espaciales, con la geofísica tiene una relación y vinculación muy, muy directa. En la geología, las ciencias atmosféricas y con la astronomía, desde el inicio nacieron confundidas en algunos casos geodesia con astronomía y transcurrieron muchos siglos y aún continuaron como, unidas de esa manera. Y entre las aplicaciones de la geodesia, pues tenemos la hidrografía, geografía, ecología, ingeniería de proyectos, cartografía, gerencia urbana, demarcación de linderos, límites, gerencia ambiental, planetología. Y este gráfico que me gusta bastante, lo tomé del profesor Peter Banischer en su famosa obra Geodesy the Concepts. Ahora bien, ese marco conceptual que vamos a seguir a partir de acá va a tener lo voy a vincular porque me parece muy importante entre lo que es cartografía, lo que es astronomía y lo que son los grandes viajes y navegación. ¿Por qué motivo? Porque en el desarrollo histórico que vamos a presentar, pues no podemos dejar por fuera la vinculación de estas tres actividades, de estas dos actividades con estos elementos de grandes viajes y navegación, con lo que es geodesia. Y lo estudiaremos desde el punto de vista de los avances, de los instrumentos y los métodos. Arropados o cobijados siempre bajo esa sombra o ese rayo de sol que nos cubre a todos y a diario, que es la historia. Entonces veremos desde el punto de vista de la cartografía, los grandes viajes y exploraciones y la astronomía, y veremos cómo ha estado el arte para el año 1519. Y cuando hablamos de geodesia, pues debemos referirnos a la época antigua, pero no nos alcanzará el tiempo si comenzamos desde los inicios de la geodesia. Solamente yo quiero hablar y presentarles lo importante como antecedente de la geodesia para el tema que nos está ocupando esta tarde. Me refiero entonces a Eratóstenes, a Posidonio y a Claudio Ptolomeo. Los hemos extraído de un enorme grupo, ¿verdad?, de astrónomos, geodestas y geógrafos para presentarles de una manera muy directa esta evolución.
Y vamos a presentar entonces con Eratóstenes. Eratóstenes fue el primero que determinó las dimensiones de la Tierra. Esa circunferencia, simplemente, este es un tema que está muy trillado, ya se ha hablado bastante, prácticamente la mayoría lo conoce, que simplemente el experimento de esta Eratóstenes consistió en Siena, ver en un pozo, ver cómo caían los rayos que no proyectaban ninguna sombra, y en Siena, esta es actualmente la actual Asuán en Egipto, y luego el mismo día, el día del solsticio de verano, calculó en Alejandría la sombra que proyectaba un palo, vamos a decirlo así, y calculó así de esta manera el radio, el ángulo que compartía este ángulo directamente. Y midió entonces las distancias entre Alejandría y Siena o Asuán. Esta distancia resultó aproximadamente unos 800 kilómetros y siempre se ha dicho que cómo se midió. Ahí hay dos teorías. Uno dice que se calculó con base a las jornadas de los camellos que caminaban, que traían a la gente y materiales desde Alejandría hasta aquí, hasta Asuán, a Siena, y de esta manera. Otro dice que Eratóstenes contrató a un esclavo y le dijo que caminara rumbo al norte y calcular entonces esa distancia. Luego viene otro señor que se llama Posidonio, que calcula también el radio terrestre y la circunferencia terrestre, y la determina en 29.000 kilómetros. Fíjense que Eratóstenes la había calculado ya en 39.600. Si decimos que la circunferencia terrestre es de un aproximado más o menos de 40.000 kilómetros, podemos decir entonces que el cálculo de Eratóstenes era un cálculo bastante bueno. Sin embargo, Posidonio hizo el mismo procedimiento, muy parecido, y calculó desde Alejandría hasta la isla griega de Rodas, atravesando el Mediterráneo oriental, y determina así un radio de una circunferencia de 29.000 kilómetros. Luego viene Ptolomeo, es conocido como el padre de la cartografía, y publica dos libros, dos tratados fundamentales. El Almagesto, que es un documento donde se presenta un listado de estrellas con el movimiento de las estrellas y los astros, y la Geografía, que es un tratado de cartografía. Y él, con unos 8.000 puntos que conforman la construcción del mapa, vamos a llamarlo el mundi para esa época. Sin embargo, debemos tener claro que Ptolomeo comete el error de utilizar los cálculos de Posidonio. Entonces, eso va a traer ciertas para futuro, porque recuerden que luego todos los conocimientos y la escuela que funda Claudio Ptolomeo va a estar presente prácticamente hasta el siglo XVI. Entonces, eso es algo que debemos de tener presente en este caso. La geodesia para la época, en cuanto a la astronomía, pues teníamos entonces que ya para el siglo XIII, en plena Edad Media, Alejandro X el Sabio y Regiomontano ya calculan las tablas astronómicas. Y con los datos de estas tablas astronómicas, pues ya es muy fácil, calculando los ángulos verticales de los astros, pues por medio del triángulo esférico de posición, calcular de una manera las posiciones, repito, donde estos tres puntos sería el cenit del observador, el polo levantado, y el otro punto del triángulo sería el astro. Entonces, vamos ahora a considerar los grandes viajes de exploraciones. Y se hicieron muchos viajes de exploraciones, pero yo pienso para mí que hay 4 que son fundamentales. Me refiero al viaje de Marco Polo, el de Cristóbal Colón, el cruce
de Vasco da Gama y la exploración, vamos a llamarla así, de Vasco Núñez de Balboa. El caso de Marco Polo, tenemos aquí dos conceptos, o dos productos muy importantes, que uno es quien va a traer la brújula del Oriente hasta Europa. Y además, estos cálculos de distancias que hace Marco Polo de manera sencilla, no como lo hizo Colón años después, pero estas misiones desde Asia, cubriendo Asia y parte de Europa, él las calcula de una manera inferior a su valor real. Entonces, considerando que, por ejemplo, Cristóbal Colón definió, y su libro de cabecera de Colón era el libro de las maravillas de Marco Polo, pues vamos un poquito más allá para que veamos qué es lo que pudo haber pasado. Y también Cristóbal Colón tenía como mapa, él logró conocer el mapa de Toscanelli de 1474. Toscanelli era un italiano, cartógrafo, astrónomo y erudito italiano, que le dicen bajo recomendaciones que le mande una carta al rey de Portugal, y entonces le dio la carta donde le dice que sí, que es posible llegar a las Islas Molucas, que es el sitio donde están las especias, yendo hacia el occidente. Pero aquí hay algo muy importante, que es esa distancia que ellos están manejando, que yo luego las presento por allí en el estudio sobre Colón. Y también tenemos que esos casos, esas navegaciones que ocurrieron en esa época, es porque ya Europa, ya los barcos están saliendo ya con la experiencia del mar Mediterráneo, ya están yendo hacia el occidente, hacia el océano Atlántico. Ya, entonces, ¿por qué? Porque se está dejando la navegación de cabotaje, de siempre ver la costa. Ahora no, ahora se está manejando bajo una navegación astronómica. Eso permite los grandes viajes, entre ellos lo de Colón principalmente. Luego tenemos el viaje de Vasco da Gama. El viaje de Vasco da Gama, recuerda que ya es la época de las grandes potencias, que eran Portugal y España. Bueno, el Reino de Castilla y el Reino de Aragón para la época. Pero ya España ha dado el primer golpe con los viajes de Colón. Responde en 1498, responde Portugal con otro golpe, que es el cruce del Cabo de Buena Esperanza por la actual Sudáfrica para llegar a Calcuta, la India. Ese es otro viaje muy importante. Y luego tenemos la exploración de Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa estaba por acá explorando, visitando, conquistando esta zona del Caribe, y en 1513 él atraviesa el Istmo de Panamá y llega desde el Océano Atlántico, llega al Pacífico, en 1513. Eso es muy importante que tengamos esa fecha presente. ¿Y por qué esto es importante? Porque después, al final, cuando ya llegan a la isla de las Molucas, la expedición de Magallanes y Elcano, llegan dos barcos, y esos dos barcos se van a devolver. Uno dándole la vuelta al mundo cuando iba Elcano, el otro dado por Gonzalo Gómez de Espinosa, que quiere llegar acá, al Istmo de Panamá. Eso lo vamos a ver luego también. Y luego del segundo viaje de Colón, tenemos el Tratado de Tordesillas. Y el Tratado de Tordesillas no es más que el reparto del mundo entre España y Portugal. El Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, define que se debe ubicar el meridiano 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde. Sería este meridiano que está en color rojo, que lo vemos acá, y es el meridiano que va a definir entonces las posesiones tanto de España como de Portugal. Reza el tratado que, partiendo del meridiano de Tordesillas hacia el occidente, eso le pertenece a España, y todo lo que tiene hacia el oriente le pertenece a Portugal.
Ahora bien, si ya se sabe que la Tierra es redonda, este meridiano tendrá su contrameridiano o su antimeridiano o su antípoda en el otro extremo de la Tierra. Este extremo, este meridiano pasará entonces, va a pasar muy cerca de las islas de las Molucas, que va a ser el objetivo de los viajes de Colón, los viajes de Magallanes, los viajes de prácticamente todos los que están viajando en el Renacimiento. Entonces tenemos en el Tratado de Tordesillas el primer problema geodésico. ¿Cuál sería este problema geodésico? El problema geodésico es la definición de ese meridiano. ¿Por qué? Porque se debería de definir la ubicación de este meridiano. Estaríamos hablando de un sistema, si hablamos en términos modernos, estaríamos hablando de un sistema de referencia unidimensional. ¿Para qué? Para la definición de las longitudes a partir de este meridiano. Sin embargo, después del Tratado de Tordesillas, esto se quedó así por múltiples motivos. Este meridiano no fue definido, pero se resolvió. Luego veremos cómo se resolvió este problema del antimeridiano. Aquí tenemos en Tordesillas, este es un pueblito. En este pueblito yo sí pienso que se desarrolló mucha historia y el puesto de la mesa sobre que se firmó el Tratado de Tordesillas. Así que, considerando el Tratado de Tordesillas y su antimeridiano, por esta razón es que todos los viajes de los portugueses van hacia el oriente y todos los viajes de los españoles van hacia el occidente. Entonces, en lo que se llamó, repito, la repartición del mundo. En cartografía, podemos ver ahora qué ha sucedido o qué sucedió. Bueno, se desarrollan durante el Renacimiento muchas técnicas, unos cartógrafos muy buenos, y sin embargo, en cuanto a la cartografía, se sigue utilizando el mapa de Ptolomeo, donde vemos, por ejemplo, algo característico del mapa es que el océano Índico aparece como un océano cerrado. Y conjunto aquí tenemos, por ejemplo, vemos aquí el Mediterráneo y así los sitios del globo. Y considera solamente el ecúmene, lo que sea la zona poblada por el hombre, solamente es de 180 grados de acá. Y entonces esa representación hizo que se necesitara un gran impulso de la cartografía durante el siglo XVI. Ok, entonces en este caso, lo que hablaba ahora del mapa de Toscanelli, para el caso de Cristóbal Colón, que él hizo este viaje desde España, era hacia las Indias, o sea, lo que se llama, era hasta la China, que en esa época se denominaba el Catay, mientras que Zipango era Japón. Entonces, él se lanza con una equivocación que proviene tanto de Ptolomeo como del mismo Toscanelli. Toscanelli calcula en este mapa la distancia en grados desde España, prácticamente, aunque aquí Japón está un poco más al sur, pero prácticamente Japón y España están más o menos a la misma latitud. Cuando Colón se lanza en esta aventura, él ha calculado hasta Japón 92 grados, porque aquí tenemos la línea que define la longitud. Cuando en verdad de España a Japón son 212 grados. Fíjese lo beneficioso, entre comillas, que fue el mapa de Toscanelli en el desarrollo de los viajes de Colón. Y esta cita que estaba hay otra incógnita histórica que nunca se ha terminado de definir, que es el nombre de Antilia. Si Toscanelli, el mapa es de 1474 y aún no se conocía América, que estaba aquí en teoría, ¿cómo aparece el nombre de las Antillas? Ese es un misterio de la historia que aún no se ha definido. Pero a Colón, vamos a suponer, quien lo salva, realmente es que aquí se le atraviesa América.
Ustedes saben, desde pequeño, pues, Colón, en 1506 muere Colón y todavía pensando que en América llegó a las Indias orientales. Entonces tenemos por acá. Y si vemos también que este es un círculo, cada grado de paralelo, lo podemos definir en unos 89 kilómetros, no los 111 que está sobre el Ecuador. Entonces esto sería para una latitud aproximada de unos 36, 48 minutos para el elipsoide GRS 80. Luego tenemos el mapa de Juan de la Cosa. Lo importante del mapa de Juan de la Cosa es el primer mapa que representa la costa o parte de América con todo lo que existía para la época. Y el mapa de Cantino, pues también que es muy parecido, pero solamente tenemos esta representación del Tratado de Tordesillas. Y luego tenemos el mapa de Martín Valdesemula, que es que proviene, aunque el mapa es de 1507, este mapa está tomando como base u origen el mapa de Ptolomeo, aunque es un mapa mundi de 1507. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el viaje, ¿no? Sobre el viaje y los protagonistas. Quien inicia los viajes y prepara y organiza es Fernando de Magallanes hasta 1521, cuando muere, y le continúa en la expedición como capitán general Sebastián Elcano, uno italiano nacionalizado, perdón, uno portugués nacionalizado español, el otro español de allá del País Vasco. Los preparativos, pues primero salen de Portugal, sale Magallanes acompañado de Ruy Faleiro, que era un astrónomo cosmógrafo, erudito, y se encuentran para convencer de la manera técnica al rey Carlos I, rey de Castilla y Aragón. Y se encuentran también con Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro era un comerciante burgalés que él quería financiar la expedición. Es como decir, el componente privado de una expedición oficial. Pero este ha sido tomado como parte de lo que es la gerencia, el comercio, la logística, que ha sido admirado por esa parte. El rey Carlos I, cuando se firman las capitulaciones entre Faleiro, Magallanes y Carlos I, Carlos I es un muchacho de apenas 18 años. Sin embargo, él tiene esa herencia de sus abuelos, los reyes de Castilla y Isabel la Católica y Fernando, de expandir a España. Y así, bueno, se prepara la expedición y lo primero que se organiza son los equipos de medición. Astrolabio, ballestilla, los relojes estos de arena, y no solamente se llevaba uno, se llevaban varios. Y se organiza la expedición de 5 naves. La San Antonio, la Victoria, que es la única que queda, la Trinidad, la Santiago y la Concepción. Y esa expedición es de manera oficial organizada por la Casa de la Contratación de Indias, allá en Sevilla. Entonces aquí en este gráfico podemos observar la Casa de la Contratación, el Archivo General de Indias, que es uno de los iconos claves de la ciudad de Sevilla, y la Torre del Oro, ubicada al lado del río Guadalquivir. De aquí parte la expedición y baja hasta el Atlántico. El objetivo del viaje. El objetivo del viaje de Magallanes y Elcano era llegar a las Islas Molucas. ¿Para qué? Por 2 cosas. 1, comercializar con las especies. El clavo, la canela, el jengibre, la nuez moscada, entre otras. ¿Por qué? Porque estas especies tenían más valor que el oro. Y cuando los turcos cortan el paso por la actual Estambul, antes Constantinopla, ellos buscan este espacio para salir y comercializar porque aquí estaba el oro de la época. Además de ello, Ruy Faleiro y Magallanes le dice a Carlos I, todas las islas Las Molucas están
dentro de lo que le corresponde a España. Por esa razón convencen a Carlos I y también dicen que lo convencen porque ellos llevan cartografía, llevan globos y le presentan todo aquello y por ese motivo ellos logran convencer al rey Carlos I. Entonces de allí yo pienso que es la importancia de tener una propuesta en cualquier motivo con una buena representada en una buena cartografía. Ese sería uno de los efectos de las cartografías en los negocios. El viaje. Ellos parten el 20 de septiembre de aquí de Sanlúcar de Barrameda y agarran rumbo al occidente. Llegan a Brasil, allí llegan en la bahía de Río de Janeiro, posible que hayan tomado una ducha allí en Copacabana. Luego continúan al Río de la Plata, aquí en el río, aquí ya en 1516, los caníbales habían destruido una expedición comandada por Díaz Solís, donde los caníbales se comieron entre otros a Díaz Solís y tuvieron que salir de aquí, otros acompañantes tuvieron que salir huyendo. Luego bajan y se internan en el estrecho de Magallanes, lo que se llama actualmente el estrecho de Magallanes. Este estrecho de Magallanes lo atraviesan y aquí comienzan perdón, antes de esto ellos se han establecido aquí en el estrecho en el puerto de San Julián. Allí hay una revuelta, algunos de ellos, entre ellos Esteban Gómez y el mismo Elcano, se les levantan a Magallanes y todos son, y también ¿cómo se llama? Juan de Cartagena, se sublevan y al final dejan aquí solos a Juan de Cartagena con uno de los prisioneros y todos continúan presos y sin embargo algunos los mata, ¿cómo se llama? Magallanes y ellos continúan. Y siguen y Magallanes comete el gran error sabiendo todo lo que le espera, porque después ellos van a recorrer 4 meses para recorrer todo el Pacífico. Y no se explica por qué motivos Magallanes no se para en la costa chilena, por ejemplo, y toma nuevas provisiones, incluyendo agua. Entonces se presume, o uno en la historia asume muchas cosas, y entonces por las mismas dimensiones tal vez del mapa de Toscanelli. Entonces digo, a lo mejor Magallanes pensó, no, bueno, si yo atravieso ya esto por la parte sur, llego, y aquí por aquí cerquita ya está Catay y Zipango, y China y Japón. Sin embargo, ellos tardan aproximadamente unos 4 meses en atravesar el Atlántico. Allí sufren penuria. Pigafetta, que es el narrador, dice que allí tuvieron que comerse las ratas, que eran una delicia porque si no se morían de hambre. Los cueros de las velas los ponían 4 días en agua para que se ablandaran y luego los cocinaban para comerse los cueros. También el pan que llevaban, el bizcocho, ya lo que comían era podrido porque se contaminaba con los orines de las ratas. Y aparte del escorbuto, que es esta enfermedad de los dientes, y así, bueno, con ese sufrimiento ellos llegan finalmente a las Islas Marianas. Y lo que pasa aquí en las Filipinas, visitando los reyes y los caciques de los indígenas de aquí del sudeste asiático, ellos determinan muchas visitas, amistades con los reyes, y una de esas defensas que hace Magallanes para defender a uno de esos reyes, Magallanes va entonces al combate y con algo así como cerca de 50 hombres. Los indígenas cuando llegan, los esperan como 1000 indígenas, 2000 indígenas, y allí muere Magallanes en la isla de Mactán por los hombres del cacique Lapulao. Él muere el 27 de abril de 1521 y la expedición la toma entonces un señor de apellido Duarte,
pero Duarte también, en una traición, en una fiesta que le estaban haciendo uno de estos reyes, pues él muere también y al finalmente queda Carvalho, que Carvalho lo deponen por su comportamiento no adecuado dentro de lo que es la expedición y ponen entonces a Sebastián Elcano como jefe, como capitán general de la expedición. Quedan entonces aquí ya dos embarcaciones. La Victoria, porque la Concepción ya había hecho aguas también. Y queda la Victoria y la Trinidad. En la Trinidad, ellos planifican, después que consiguen llenan todas las embarcaciones de clavo de olor, Gonzalo Gómez de Espinosa quiere devolverse, pero él no quiere devolverse por acá para dar la vuelta, no, él se regresa ¿hacia dónde? Hacia el Istmo de Panamá, porque ya bajo Núñez de Balboa se sabía que ya existía. No sube hasta México, porque recuerda que en 1521 y apenas en 1519 es que Hernán Cortés está entrando a la conquista de México. Luego, bueno, él se va, sufre mucho por acá, llega hasta el paralelo 42 y mira, la expedición es un desastre, se mueren de hambre y cuando llegan aquí a las islas de las Molucas, son apresados por los portugueses. Pero ya Sebastián Elcano ha decidido salir, él quiere salir, huye de las costas para no encontrarse con los portugueses y hace todo el recorrido del Índico, parte del Océano Atlántico y llega a las Islas Cabo Verde. Allí los barcos la Victoria está muy destruida, quieren ya ellos pedir ayuda aquí en las Islas Cabo Verde, habla con los portugueses, le piden auxilio, los portugueses le comienzan a darle auxilio, pero alguien comete un error y ellos se dan cuenta que viene de las Islas Molucas trayendo clavo. Entonces, a los 13, creo que eran algo así como 13 que estaban allí, los detienen y Sebastián Elcano levanta anclas y sigue directo hasta San Lucas de Barrameda, a donde llega el 6 de septiembre de 1522. Casi 14 días exactamente para cumplir los 3 años desde la salida. La llegada, cuando apenas llega Hernán Cortés, tiene un gráfico, una pintura que se hizo que representa la llegada de ellos, ya harapientos, hambrientos, destruidos moral y físicamente. Él le pide al rey que unas prebendas para todos sus compañeros para sus compañeros y a los que han quedado en Cabo Verde. Esta es una réplica de la Victoria que está allá en Sevilla, de la Victoria, que fue el único barco de la embarcación que pudo llegar. Y algo muy importante, aquí dice, en la carta que le escribe Elcano al rey Carlos I, que ya no es Carlos I, sino ya es Carlos V, porque ya es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y le dice al rey, sabrá vuestra majestad que hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo. Fíjense esas palabras, ¿no? O sea, que Elcano estaba consciente de la hazaña que había hecho, darle la vuelta al mundo. Y el rey le responde, fuiste el primero en darme la vuelta. En cuanto a geodesia, tenemos mediciones realizadas para la época. Tenemos ángulos, distancias y tiempo. En lo que respecta a los ángulos, tenemos tomados magnéticos y astronómicos. Los magnéticos se tomaban con la brújula, los astronómicos con el astrolabio y el cuadrante, y la distancia, las directas era con la corredera y el escandallo, y las indirectas era que con distancias y tiempo que la proporcionaba las ampolletas podían medir velocidad, y con velocidad pues podían calcular el camino recorrido directamente y así hacer un cálculo aproximado de la longitud. De los instrumentos tenemos el astrolabio. Este astrolabio simplemente es un instrumento que fue modificado para utilización en los ámbitos marinos y no es más que un círculo graduado que por medio de esta pílula puede enfocar el astro y calcular la elevación sobre el horizonte.
y no se operaba la parte de la nivelación, se tomaba por este extremo y se dejaba, y esto era más pesado para que hiciera como un contrapeso y permaneciera estable en los vaivenes de los barcos. Tenemos la brújula, que ya es conocida, que para la época le decían era la aguja de marear. La ballestilla, que había sido uno de los últimos inventos en la Edad Media, y la dioptra con alidada, que medía ángulos verticales y horizontales. Y es el origen de los actuales teodolitos universales. Así que estas eran la estación total robótica de aquella época. La corredera y la ampolleta. La corredera no era más que una cuerda con unos nudos que se lanzaba con un peso, y de acuerdo, y esa distancia que se recorría la ampolleta se medía por los nudos, y de tantos nudos se medía la distancia, y con la ampolleta, que había ampolletas de 30 segundos, de 60 segundos y así sucesivamente, podían calcular entonces el recorrido de la embarcación. La aguja y el cuadrante. El cuadrante era parecido, era para medir solamente ángulos verticales, que es visando por estas dos pínulas que tenemos acá, se podía entonces medir sobre este círculo, este cuarto de círculo graduado, ese ángulo de elevación. Y lógicamente, pues con esos ángulos cuadrantes, pues se podía definir entonces el procedimiento para el cálculo en esa época por medio del astronomía de posición. Siempre que hablamos de alguna manera de comparaciones, reflexiones sobre lo que hizo Magallanes y otros exploradores, con la geodesia actual, pues no tiene ningún tipo de comparación. Sin embargo, podemos ver algunos casos muy especiales que tenemos por allá para que tengamos una reflexión sobre esto. En principio, pues, lógicamente, la parte de lo que era selenodesia, que es el estudio y representación de la Luna, ya no es solamente hacia donde tendió en principio el hombre, hacia la exploración geodésica y espacial. Y así vemos, por ejemplo, las embarcaciones de la época y los instrumentos inexactos. Si lo llevamos a la época actual, vemos que tenemos 4 constelaciones satelitales similares a GPS, tenemos unos cohetes, tenemos una plataforma de lanzamiento, tenemos, por ejemplo, mediciones láser a la Luna y a satélites, y BLBI, entre otras. O sea, que no tenemos, no hay comparación acá, pero solamente para mostrarle lo que es el avance. Y recuerdan la parte cuando se repartió el mundo y la carrera marítima entre Portugal y España por apoderarse del mundo, o por ver quién llegaba primero a las Islas Molucas. Esa carrera espacial, vamos a llamarla marítima, no se ve reflejada entonces en la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia en la década de 1950, 1960, 1970, por llegar primero a la Luna. No tiene esto cierta similitud. Esta es una carrera marítima, esta es una carrera espacial. Si vemos el componente de las embarcaciones con la base de lanzamiento, y vemos que la Casa de la Contratación de Indias era el organismo oficial, actualmente pues tenemos a organismos oficiales como NASA, la Agencia Espacial Europea, la francesa, la rusa y la Agencia Espacial China, pero no tenemos también no tuvimos un componente histórico privado en la expedición, como Cristóbal de Aro, que quiso y financió parte de la expedición. Y actualmente no tenemos a SpaceX como un componente privado en los vuelos y estudios espaciales. Si anteriormente, en aquella época, teníamos el desarrollo del meridiano de Tordesillas solamente como un sistema que podemos llamar sistema de referencia unidimensional.
Actualmente no estamos elaborando sistemas de referencia en Marte y en otros planetas. Continuando con el mismo elemento de estudios de longitud, podemos decir que no de ahora, hace muchos años, ya no se está estudiando el campo de gravedad de la Luna de Júpiter, el campo gravitatorio de Marte. Eso es en cuanto a para que ustedes vean el tipo de instrumental, los tipos de estudios que se utilizaban con los que tenemos actualmente. Y mientras que la base de datos digital de los mapas era en pergamino o era en pieles de cordero, se representaban sobre la que se colocaba la información. Actual tenemos pues software ya que calculan sistemas de referencia en Marte que podemos desarrollar y estudiar y analizar sin ningún problema. Y esa confusión que cuando se quería demarcar, uno de los problemas que tuvo para la demarcación del meridiano de Tordesillas era, primero, 370 leguas, pero ¿cuál legua era? Pues, en definitiva, la legua castellana, la legua imperial. Cuando Eratóstenes midió la distancia utilizando el estadio, se supone que era el estadio egipcio, porque él estaba en Egipto, o era un estadio griego. Esta divergencia de conversiones de unidades de longitud trajeron problemas para la época. Pero es que, si recuerdan, en 1999, con el lanzamiento del Mars Climate Orbiter, no fue un fracaso al no poder convertir el vehículo espacial que estaba operando en el sistema inglés, mientras que la base de operaciones en tierra estaba operando en el sistema métrico decimal. Esto permitió entonces que este cohete, esta plataforma, en vez de estar ubicada a 150 kilómetros sobre la superficie de Marte, estuviera a unos 50, con lo cual fue reaccionada por la atmósfera y se perdió. O sea, errores de hace 500 años, una simple conversión de unidades las estamos repitiendo. Y esto es en NASA, ¿no? Ok, si se toma como consideración el fracaso porque salieron cinco embarcaciones de San Lucas de Barrameda, regresó una, y de 234 personas regresaron 18 en primera instancia. No estamos contando los que quedaron en Cabo Verde ni los que quedaron allá en las Molucas. Si tomamos eso como un fracaso, que puede ser, algunos lo toman como un fracaso, o el fracaso de Colón, al no poder llegar a la India y a Japón. Entonces, yo digo, pero no sé si recuerdan, en 1986, la tragedia del Challenger, que llevaba 7 astronautas, entre ellos una maestra de escuela, y fue algo muy trágico. Y el Challenger, su proyecto era colocar en órbita algunos satélites GPS. Entonces, vemos una comparación, un estudio, un análisis de lo que pasaba y lo que pasó. Ahora bien, esto nos llega tal vez nos trae tal vez a pensar, ¿no? Que en geodesia, con respecto a los 500 años del viaje de Magallanes y Elcano, en geodesia, ¿dónde y en qué los hechos y las historias coinciden? Viendo todo esto que les he dicho, ¿qué los diferencia? Y a manera de conclusiones, pues yo he hecho algunas conclusiones, no solamente de la parte de geodesia, sino algunas muy importantes de cartografía y geografía. Primero, se demuestra definitivamente con el viaje de Magallanes una primera aproximación geodésica de la forma de la Tierra, la redonda. Se corrigen sus dimensiones, ¿verdad? Y esto va a dar pie para que en 1687 a Newton le permita crear la segunda forma de la Tierra, el elipsoide, y defina el teorema de la gravedad terrestre. Desaparece la concepción tolemaica, el non plus ultra, el finisterre, aquello del non plus ultra de que allí en el estrecho de Gibraltar, donde están las torres de Hércules, de ahí en adelante
no hay más nada, nada más allá. O el Finisterre en el norte de España, donde también se decía en la cartografía que después de allí, el Finisterre, no existía más nada, el fin de la Tierra. Y con respecto al viaje de Magallanes y Elcano, en cuanto a los instrumentos y métodos de medición, se utilizaron los más modernos de la época. Permitió también hacer el planteamiento de nuevas teorías geodésicas que tendrán su desarrollo en el siglo XVI. ¿Con quién? En 1687, Newton publica el Principia Matemática o los principios matemáticos de la filosofía natural y define allí la segunda aproximación de la Tierra, de la forma de la Tierra. Viene entonces también a iniciar todos los cambios, progresos en muchas disciplinas, cartografía entre otros. Desaparece lo fabuloso y lo falso de los mapas, que existían monstruos alrededor de los mares de donde estaba representado la superficie terrestre. Y estos errores y horrores dibujados en los atlas de Miller, y avance la cartografía en el siglo XVI, con aquellos tres grandes rudos de la cartografía, como fue Mercator, Abraham Ortelius y Sebastian Monster, que ya achicaron o dejaron fuera de lugar a la cartografía de Ptolomeo. Y también viene la globalización, cuando hacen este retorno, el conocimiento, el primer viaje que hacen de Filipinas hasta Acapulco, allí en México, que luego se convertirá en el galeón de Manila. Y este galeón de Manila estará funcionando, operando desde 1565 hasta 1815, aproximadamente unos 200 años, 250 años. Esto viene entonces a indicarnos la globalización en cuanto a las rutas marítimas. Ya en el mundo está todo definido en este caso. Y coincidiendo con la filosofía renacentista que va a superar después en la Edad Moderna, pero se define que el hombre se vuelve el centro del mundo, del espacio representado. Y si ustedes ven los mapas de Ptolomeo, el centro de los mapas representados era Europa. Ya Europa, como ustedes ven acá, ya no es el centro de las representaciones cartográficas. Y todo esto pues nos trae a pensar y a repensar en nuevas teorías, o sea, lo que generó y produjo este viaje de Magallanes nos trajo nuevas teorías, nuevos datos y modelos, que podemos decir tanta información, que nos permitió entonces una manera de explicar el mundo diferente. Estas son palabras del profesor historiador Carlos Álvarez Nogal, de la Universidad Carlos III de Madrid, pero me pareció adecuado traerlas en este momento. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer para mí haber conversado un rato con ustedes aquí en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias y le dejo la palabra al profesor Melvin Hoyer. Bueno, sencillamente extraordinario. Muchas gracias, Napoleón, por este viaje de fechas históricas, de analogías, de hazañas, proezas y anécdotas, que de verdad ha sido bastante ilustrativo, y especialmente la vinculación con nuestra especialidad geodésica, pues, ¿no? Sencillamente extraordinario. Te felicito personalmente. Y bueno, vamos entonces a dar lectura a las preguntas que tenemos por aquí. Tenemos en primer lugar algunos saludos. Vemos Pedro Camejo, de Ciudad de México, Nicolás Montanari, Argentina. Vemos aquí un comentario. Pedro Camejo dice, buena analogía entre la carrera marítima entre España y Portugal y la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Tenemos por parte, además, por parte del ingeniero Douglas Bravo,
Buenas tardes, excelente trabajo, Napoleón. Has logrado mostrar la relación directa que tiene la historia de la humanidad con la geodesia y la cartografía. Y pregunta, ¿consideras que este viaje de circunnavegación confirmó la esfericidad terrestre determinada por Eratóstenes 250 años antes de Cristo? Aparte de eso, una segunda pregunta que te la voy a leer de una vez. ¿Consideras que el nombre de nuestro continente se debe a su cartógrafo? Saludos. Sí, saludos para el profesor Douglas. Recuerda que para la época de Eratóstenes ya se conocía que la Tierra era redonda, pero esas dimensiones, pero no se sabía más allá del ecúmene, o sea, lo que es el centro habitable de la Tierra, y tampoco más allá, que había más allá del Finisterre, de donde el fin del mundo, el non plus ultra, después de las torres de Hércules allá en el estrecho de Gibraltar. No se conocía. Se sabía, pero no se sabía hasta dónde se podía avanzar en esos estudios. La importancia de la expedición de Magallanes que viene a demostrar y corrige las dimensiones, sobre todo las dimensiones del Océano Pacífico, que es muy, muy amplio. ¿Ves? Entonces, sí, se conocía, pero nunca se había demostrado como tal. En cuanto al nombre de América, el nombre de América viene dado por el mapa que aparece por primera vez en el mapa de Martín Valdesemüller de 1507. Recuerde que quien le instruye a Martín Valdesemüller la construcción y elaboración de ese mapa es Américo Vespucci. Y Américo Vespucci había estado en América, y tal vez unos dicen que Martín Valdesemüller le coloca el nombre de América, primero porque todos los continentes tenían nombre femenino, África, Europa, Asia, y entonces él le coloca el nombre de América. ¿En honor a quién? A Américo Vespucio. Otros dicen que es simplemente para congratularse y con Américo Vespucio, que le puso el nombre de América. Pero de allí queda definitivamente, a partir del mapa de Martín Valdesemüller de 1507, de allí parte entonces el nombre de América. Ok. Tenemos aquí otra. Déjame cuadrar, perdón, para leer bien. Geodésicamente tenemos un comentario del profesor Jesús Morón. Geodésicamente has demostrado cómo la vida terrestre es cíclica, solo cambian los tiempos, los recursos desarrollados por las culturas del momento cíclico. Son experiencias generacionales. Está como un poco lento para bajar. Los aciertos momentos son aciertos del futuro. Felicitaciones. Tenemos entonces Morón. Bien saludos de... Profesor Morón, muchísimas gracias, un placer, profesor Morón, que usted esté aquí conmigo. Sí. Para mí es un placer realmente que haya esta conferencia. Recuerdo aún las tardes allá en el departamento de levantamiento y control geodésico, con la materia de cálculo y control geodésico, allá cuando nos poníamos a conversar. Recuerdo que el profesor Morón hablaba de los límites de Venezuela y sus métodos para la perfecta descripción, y conversábamos siempre sobre Humboldt y sobre todas estas cosas que después se convirtió en el trabajo especial de grado, y todavía sigo en estas líderes, profesor. Un fuerte abrazo, profesor. Tenemos también saludos y agradece, gracias, te dice Juan Sehuac. José Ricardo Guevara de Colombia te dice muchas gracias, excelente tema. El ingeniero Antonio Hernández de México te dice excelente presentación, una felicitación al ingeniero Napoleón Hernández, saludos desde Aguascalientes, México. Excelente tu presentación, muy oportuna la analogía. Gracias, Antonio. Entre la historia y la... Y bueno, voy a aprovechar la condición de moderador para pedirte a ver si si puedes, antes de leer otros comentarios y preguntas que tenemos aquí, si nos puedes ahondar o aclarar, con que lo mencionaste en la conferencia, lo del Tratado de Tordesillas, cómo
solucionaron en ese momento lo de la determinación del meridiano y el problema del antimeridiano, etcétera. No sé si me puedes ahondar un poquito con respecto a eso. Sí, la definición, cuando se determina que el meridiano de Tordesillas queda 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde, primero hay una definición con respecto a las leguas. Es una legua de 4.000 metros, de 5.000, de 6.000, porque una legua puede tener entre 4.000 y 7.000 metros, por un lado. Por el otro, era el problema para la determinación de la longitud, que de manera precisa no se vino a determinar exactamente, sino hasta el siglo XVIII, por allá en finales de 1700, cuando se determinó la construcción. Señor Harrison inventó el cronómetro, el reloj. Sin embargo, el antimeridiano, luego del Tratado de Tordesillas en 1494, llegaron conversaciones entre España y Portugal. Vamos a definir el tratado, vamos a definir el meridiano, vamos a definirlo, pero lamentablemente eso nunca se dio. Y siguieron esas discusiones, pero todo, vamos a ver, finaliza es con recuerden que el rey Carlos V, que ya era Carlos V, porque ya era el emperador del quinto del Imperio Sacro Romano Germánico, en 1526 él se casa con Isabel, una de las familiares de los reyes portugueses, y ya al casarse con ellos, pues claro, estas desavenencias que tenían, pues hicieron aguas bajas, vamos a llamarlo así. Y entonces cuando viene y acuerdan que España le vende a Portugal los derechos sobre las islas de las Molucas, o sea, donde estaba la producción de las especies, mientras que España entonces se queda con las islas Filipinas. Entonces vamos a decir que esta solución fue una solución, aunque el meridiano nunca se determinó, nunca se pudo determinar, pero su solución de los efectos de ese meridiano, que trajo ese meridiano, podemos decir que es entonces una solución política, prácticamente. No sé si Claro. contento con tu pregunta. Sí, claro, gracias. Tenemos aquí un comentario, un saludo que dice: excelente tu presentación, muy oportuna la analogía entre la historia y la actualidad en materia geodésica. Saludos y abrazos de parte de Brian Lanoye y Carlos Martínez. Otra pregunta dice, otro saludo dice: hola, soy Eduardo Salazar y quiero saludar a mi gran amigo Napoleón desde Argentina y preguntarle qué opina sobre los que postulan todavía la teoría de la Tierra plana. Un gran abrazo. Ay, la Tierra plana, Dios. Bueno, no, yo pienso que no merece ni que uno gaste el tiempo. Gaste el tiempo en estas tonterías de la Tierra plana. Actualmente, la ciencia, el hombre ha avanzado tanto y que nos pongamos a hablar de la teoría de la Tierra plana, eso lo veo como algo, entre comillas, estúpido. No habla nada de eso, porque más bien hablamos de la Tierra esférica todavía, en vez de la elipsoidal. Pero no, eso no tiene sentido. Mi amigo Alexander Eduardo Salazar, saludos. Tener también un saludo de Antonio Márquez que te dice: te aplicaste, Napo, felicitaciones. Gracias, Antonio. Tenemos Saludos. también otro comentario: interesante comparación entre la logística, organización. Entonces preguntan por el patrocinio con la que contaron estos viajes y la actualidad. Gracias. Esto lo hace Carlos Rojo Moreno. Patrocinio con la que contaron estos viajes y la actualidad. Gracias. Yo creo que está tratando de felicitarte por la analogía y la organización, el patrocinio. Sí, el patrocinio, el patrocinio podemos decir que fue entre una parte entre la corona de Castilla y Aragón. También participó allí el que le comentaba, ¿cómo se llama? Cristóbal de Haro, que era un comerciante burgalés, él tenía mucha visión para los negocios, para el comercio. Es más, Cristóbal de Haro después financió el norte de La Coruña, toda la parte esta de un centro de embarque de especies.
Y también fue financiada por los banqueros alemanes. Recuerda que esos siempre tenían intereses, pero parte de la expedición también fue financiada con la corona, pero con los alemanes, banqueros alemanes. Y la parte, pero lo importante fue que hubo un componente oficial y un componente privado, como tal. Sí, sí. Gracias. Saludos, Carlos. Antonio Briceño te envía también saludos por la excelente exposición, un abrazo y éxitos. Carlos Hernández Zurita dice felicitaciones al ingeniero Napoleón Hernández, extraordinario enfoque. Evidentemente Colón no manejaba la dimensión terrestre, por eso cree que al llegar a las Indias en Zipango, Magallanes y sus tripulaciones manejaban otras dimensiones menos incorrectas. Eso ayudó. Hay algo aún no claro, la certeza de Magallanes en un paso de navegación al sur del continente. Felicitaciones. Okay. Gracias, Carlos. Era una pregunta. Tenemos por aquí también otro comentario. Buenas tardes, ingeniero y hermano. Es muy gratificante saludarle en esta exposición, más que una pregunta, es una reflexión. El hecho de considerar a Cristóbal Colón como el autor de Descubrir América en una oportunidad, en uno de mis artículos, lo consideré un arriesgado navegante. Saludos desde Venezuela, Eugenio Ondara. Sí, hola, un saludo. No, sí, con respecto a que primero estuvo Colón, pues hay muchas teorías. Se ha dicho que hay un navegante chino, Zhang He, que se dice que llegó a la América unos 71 años antes que Colón, porque navegó por el Pacífico y llegó a la costa de California. Y parece que se han encontrado algunos restos de maíz, algunas cosas por allí de materiales de China. Entonces se sospecha que puede ser. También Eric el Rojo, el de los vikingos, hay por ahí algunos estudios que demuestran que han demostrado o han dado sospecha de que fueron los vikingos, también hasta los templarios, también. Pero hay muchas cosas aún por definir en la historia, en verdad. Bueno, tiene muchos saludos por parte de César Alexander Peñuela, por parte de Rosalba Rosales, de Carlos Vázquez, de Priscila Alexandra. El profesor Morón dice, sigo investigando. Eugenio Ondara, Isabel Gutiérrez. Más que todo, vamos a decir saludos y felicitaciones. Quizá podría, no sé si nos da tiempo de una última aclaratoria, o pregunta, mejor dicho, completando tu presentación con respecto a lo de la forma esférica y la primera apreciación elipsoidal. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Ya, se oye un poquito entrecortado, profe. Si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí, o sea, quizá ya terminando, que si podías entonces hacer alguna complementación con respecto al tema de la forma de la Tierra esférica y la primera apreciación de que era un elipsoide. Ah, ok. Sí, sí, muy buena pregunta, excelente. Bueno, ya como se tiene demostrado la primera aproximación de la forma de la Tierra, que es una esfera, de allí vamos a dar un salto, ¿no? Aunque en 1600 por allí Snell, Picard comienzan ya a realizar las primeras triangulaciones, pero vamos a dar un salto entonces hasta 1687, cuando Newton publica los principios matemáticos de la filosofía natural. Lo fundamental en lo que se refiere a la geodesia, allí Humboldt ya plantea el elipsoide, que se encuentra achatado en los polos y abultado en el ecuador. Entonces, pero de allí, cuando Humboldt, bueno, Newton, él siempre tenía ese espíritu combativo, recuerda las luchas que tuvo, las discusiones que tuvo con Leibniz con respecto a quién fue el primero que descubrió el cálculo infinitesimal. Tuvo también con Hooke, tuvo otras discusiones, y otras las tuvo en materia de geodesia, las tuvo con Cassini. Cassini era el organismo, el que trabajaba en el organismo oficial francesa, y Cassini decía que no, que tenía forma de elipsoide, pero Newton decía que era achatada en los polos y abultada en el ecuador. Cassini decía lo que era al revés, que era achatada en el ecuador y abultada en los polos. Bueno,
Las teorías dadas por Cassini fue por mediciones de triangulación, y las de Humboldt solamente por métodos matemáticos que implicaba también la teoría gravitatoria terrestre. Entonces, esa discusión continúa hasta 1734, por allí, cuando la Academia Francesa de Ciencias define crear dos comisiones. Bueno, para demostrar si la Tierra es lo que se llama el hemisferio oblato o prolato, dice la Academia Francesa de Ciencias. El problema es sencillo, lo plantea de esta manera: vamos a mandar dos expediciones, una al Ecuador y otra al Polo, o sea, por ejemplo, al Polo, y lo envían a Laponia, a la actual Suecia. Y una comisión se dirige al Ecuador, al Perú, en esa época actual Ecuador, y allí en 1735 arriba una comisión de franceses, y en la que también forma parte dos expedicionarios muy jóvenes, ellos de 19 y 22 años por allí, españoles, y hacen las mediciones del arco de meridiano aquí en el Ecuador. Y tardan mucho, porque por problemas de logística, tiene demasiados problemas para ello, y determinan entonces hasta 1735, ellos están aquí en Ecuador hasta 1744, más o menos. Mientras tanto, la expedición que envían a Laponia hace el trabajo muy rápido y regresa, y ya con esos cálculos se define definitivamente que el elipsoide, la Tierra tiene forma de elipsoide, apoyando la teoría que había demostrado Newton. De esta manera entonces se demuestra que ese es el paso, pues, que se llama de la esfera al elipsoide. Esa es la razón por la cual entonces ya de ahí en adelante pues se define la esfera, el elipsoide, la forma de la Tierra en forma de elipsoide. Así es. No sé si contesta más o menos la pregunta. Sí, claro. Casualmente en estos días, en una conferencia en la cual participé como oyente, hacían un comentario de que la falsedad de la información con respecto a las personas que se toman la foto en Quito, en el famoso monumento del centro del mundo, y que esto en realidad no corresponde, pero entonces yo le hacía la aclaratoria de que para la época, cuando la misión francesa se creía que ese era, que por ahí pasaba el Ecuador. Ahora, naturalmente, determinaciones modernas han concluido que no es exactamente, pero para la época era lo que los métodos de medición y los cálculos arrojaban. Entonces, no se puede considerar información falsa, sino evolución, vamos a decir así, de mediciones y de procedimientos. Pues, ¿no? Lo que determinó la misión francesa cuando estuvo en Ecuador y determinó por dónde pasaba el Ecuador. Tenemos entonces también saludos de Zoraidi Reyes, Carlos Hernández, María Auxiliadora Baloa, Eugenio Andara, Carlos Castro. Y entonces creo que con esto concluimos. No tenemos más preguntas, más saludos. De verdad vuelvo a felicitarte, Napoleón, excelente trabajo, y las analogías y las fechas históricas, todo lo que has presentado. Para despedirnos, entonces quisiera agradecer primeramente a Sigma por la invitación, así como también a Napoleón por tu excelente presentación, sin olvidar al equipo que ha hecho posible este evento, estando atento a cada detalle. Finalmente, a todos los participantes, a los asistentes, por acompañarnos. Estoy totalmente seguro que ha sido del completo agrado esta disertación. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. No sé si Gracias, felicitaciones, Napoleón, doctor Moyer. Quisiera, antes de despedirnos, recordarles que el próximo 28 de agosto, por la misma hora y el mismo canal, estaremos entonces presentando un webinar sobre tecnología láser 3D terrestre, presentado por nuestro colega Carlos González desde Perth, Australia. Así que esperamos verlos nuevamente en esa ocasión, y muchas gracias a todos y saludos. Saludos, gracias. Bueno, espero que hayan quedado complacidos con la presentación.
Totalmente. Excelente. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Un gusto. Bueno, Gracias a todos. ok. Gracias, Hasta profesor Joya. luego.